93.9. Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. Bueno, seguimos en Dimensión Salud y seguimos con el doctor Gabriel Gondolesi. Y en este bloque le queremos preguntar sobre cómo es el tratamiento aquí en Argentina y en lo que respecta a Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo es el trasplante? En general, debemos decir que a nivel de todos los órganos, Argentina es uno de los países que lleva la delantera en todos los tipos de trasplantes. De hecho, nuestro país tiene la gran ventaja de hacer todo tipo de trasplantes descriptos. En algunos casos, por ejemplo, en trasplante renal o trasplante incluso hepático, tenemos un volumen total menor que otros países como Brasil por un tema de población. Nosotros somos 40 millones y Brasil supera los 200. Entonces es claramente un tema numérico. Pero de hecho tenemos programas que nos permiten hacer hígado adulto, pediátrico, donante vivo relacionado, trasplantes split, trasplantes dominó que se llaman, trasplantes de dominó y split combinados, trasplantes de hígado, intestino, multiviscerales, renopancreáticos, corazón, corazón-pulmón, pulmón segmentario o lobar, los trasplantes de médula, trasplantes renales, donante vivo relacionado, ahora el trasplante cruzado. El cruzado. Entonces, y realmente, la fundación hizo punta allí, ¿no? Exactamente. Y realmente, en ese sentido tenemos que estar muy orgullosos. En el tema puntual del intestino, de Latinoamérica, de todos los países, desde México, como repetía, hasta Argentina, solamente 2 países tienen programas constituidos para trasplantar intestino, que son Colombia y nosotros. Impresionante. Empezamos nosotros en el 2006, ellos largaron el mismo año y el total de trasplantes hasta el momento hecho en toda Latinoamérica ha sido de 92 hasta el momento. Pero es muy interesante porque los pioneros fueron los brasileños. Ellos empezaron con trasplante intestinal en 1968, un año después que se hizo el primer trasplante en el mundo, que lo hizo Richard Lillehei en Minnesota, en Estados Unidos. Pero luego nunca desarrollaron programas de insuficiencia intestinal, sino fueron esfuerzos individuales que reiteradas oportunidades llevaron a que se hagan trasplantes en forma, anecdótica. Ahora, qué increíble que Brasil no tenga, ¿no? A mí me sorprendió ese dato, además de que en la Argentina tenemos 2 equipos, ¿no? 2 equipos que hacen trasplante intestinal en todo el territorio y el Hospital Italiano. Y el italiano, solamente 2. Este es un dato también, ¿eh? Es un dato importante porque la casuística indudablemente la manejan ustedes 2 y nadie más. Y eso en la formación de los equipos, ¿no? Eso es. Pero lo de Brasil, ¿a qué se atribuye? ¿Por qué Brasil no tiene? Porque cuesta pensar que Brasil no tenga trasplante intestinal. Porque no tienen constituidos centros dedicados a la insuficiencia intestinal y a pesar de todo, como decía al principio, el número total de pacientes que tienen nutrición parenteral domiciliaria en Brasil es menor al 20% del total que tiene Argentina. Claro. Entonces, al no tener pacientes en parenteral domiciliaria, no tienen tampoco candidatos para... cerrada la puerta al trasplante. Sí. Y los casos que requieren resolución los resuelven en el extranjero, muchas veces en Estados Unidos, ya que por el momento se están tratando de elaborar y se comenzaron algunos inicios de proyectos de desarrollo no totalmente cerrados todavía, de establecimiento de programas de colaboración entre Brasil y Argentina, como tenemos con Uruguay. Uruguay es un país en el que hay convenios de colaboración, en el cual los donantes uruguayos pueden venir a Argentina, sobre todo en el caso de pulmón, o en el caso de intestino también. Nosotros hemos trasplantado un paciente uruguayo en 2 oportunidades y por el convenio existente se pudo trasplantar. Otros países no se benefician porque la ley argentina no permite que sin un convenio previo los pacientes extranjeros se puedan trasplantar aquí. Se puedan trasplantar, sí. Ahora, yo me quedé pensando en esto. Si pudiéramos hacer un convenio con Brasil, no digamos, mire, no sea problema, nosotros le trasplantamos, pero si podemos procurar del otro lado, sería fantástico, ¿no? Sería hacer un arreglo de esas características, conmovería la gratuidad, ¿no? Porque la verdad sería un trueque. Mire, nosotros le hacemos trasplante, pero usted traiga órganos para este lado. ¿Se podría hacer algo así? Incluso el trasplante se podría hacer hasta con un donante de Brasil. Si se pudiera abrir la frontera, podría venir el receptor con el donante de Brasil eventualmente. Si el tipo trae su donante, lo podríamos hacer. Bueno, pero en el caso de los donantes
multiorgánicos, que son cadavéricos. ¿Cómo abriríamos cómo te imaginas la apertura de fronteras para En otros eso? países como en Europa, Eurotransplant permite esto. Claro, Uno claro. comparte órganos entre los países de Europa que forman parte de Eurotransplant. Entonces, con un convenio bien establecido se podría... Exacto. Existe, Puede ser, sí, está sí. el Mercosur. El Mercosur debería ser el lugar natural Para para hablar un sobre tratado, estos temas. para un tratado regional de trasplantes, que no lo tenemos, ¿no? En Argentina no Actualmente tiene. creo que se está empezando a trabajar en Donasur, que es el Mercosur de donación, y creo que está empezando a conceptualizarse esto justamente porque otros países no tienen trasplante de ciertos órganos, sobre todo Claro. pulmón y intestino. Pulmón es porque es muy difícil desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? O lo perforamos o lo infectamos. ¿No? Es tan complejo como el intestino, y de hecho son órganos que tienen cosas, particularidades similares, estar en contacto con, digamos, la vía aérea, Claro. con el aire y demás, o el tubo digestivo, y realmente fueron los últimos en desarrollarse, y los mejores resultados se obtienen en centros que tienen volumen. Claro, sin duda. Entonces, porque tenés eso. casuística, porque tenés la evolución. Y el grupo médico se capacita y se mantiene entrenado en hacerlo. No sirve hacer 1 o 2 procedimientos, como decíamos anteriormente, como anécdota, y no seguir en la experiencia. ¿Qué incidencia tenemos de las patologías susceptibles de ser tratadas con implante con base intestinal? Digamos, con una enfermedad del intestino que sí, digamos, que sepamos que a la larga va a terminar el trasplante. ¿Manejamos números de eso? Mire, en Argentina el número de potenciales candidatos a trasplante intestinal es de 0.42 por millón de habitantes por año. Eso implicaría que anualmente uno podría tener 20 pacientes por año que serían potenciales candidatos a requerir el trasplante. Claramente, El número parece bajo, ahora si procuramos pocos y se empiezan a acumular, ¿qué es lo que ocurre, no? totalmente. Y hay que pensar, como decíamos, que de ese grupo, que ese número por ahí son 20, pero no nos olvidemos que 2/3 son pacientes pediátricos. Claro. Entonces Claro, ahí sí, es sí, porque... sí. Ahora, los números son muy similares a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se trasplantan 5.000 hígados por año, acá se hacen 250, 300 hígados por año, y se trasplantan menos de 100 intestinos. 5.000, 100. Y nosotros Y estamos nosotros- haciendo más o menos 5 O sea que intestinos la- por año. la Los números... relación- Y eso, esa sí, constante es impresionante, ¿no? Sí. Digamos, porque se conserva el lugarismo. Yo te saco de la especialidad y lo voy a sorprender al aire, pero digo porque es un experto y cómo tenemos que tomar, aparte para que nos enseñe a los que no sabemos de estos temas, cómo tomar estas noticias. El otro día leía trasplante de cabeza. ¿Esto es una realidad? ¿Es algo que puede llegar a ocurrir? Se lo pregunto a él porque es un experto en el tema y que cuando salen noticias de estas características, a veces tratadas de un modo no tan responsable por quienes están en los medios. ¿Esto es posible? ¿Se puede trasplantar una cabeza? El concepto es interesante. Vamos a ver, creo que esto se sorprendió tanto como hace unos años hablábamos del trasplante de cara. Claro, Sí. Y claro, de sí, hecho, sí. o el trasplante de útero, que hoy es una realidad originada en Noruega, donde ya hay productos de la gestación en úteros trasplantados. El útero trasplantado. Entonces, el trasplante de extremidad cefálica, que se llama el trasplante de cabeza, es algo que se viene conceptualizando hace varios años. De hecho, en Pittsburgh se trasplantaron, se hicieron trasplantes de cabeza de perros a otro perro. Entonces el perro tenía 2 cabezas y de hecho tenía toda la motilidad conservada de la extremidad cefálica de la cabeza, incluso sí. tomaba agua teniendo 2 cabezas. Dos Está cabezas. publicado, presentado, incluso se evaluó que el cerebro toleraba la isquemia y la reperfusión, que es lo que ocurre en todos los órganos. Claro, sí, sí. Pero lo que no se ha logrado hasta ahora... O sea, un perro bicéfalo claro, y, o sea, y las 2 cabezas funcionando. Y no tuvieron Exactamente. ningún problema No. después. O sea, O sea, esta es la vieja fantasía occidental de las quimeras, ¿no? Exactamente. Ahora en la realidad, ¿no? Es decir, un perro bicéfalo. Y bueno, y mucho se planteó el desarrollo de la posibilidad de hacer un trasplante en la extremidad cefálica para ciertas patologías que llevan a que un paciente sea cuadripléjico, cuadriparésico y demás, pero que claramente no se han puesto en la realidad porque todavía, digamos, dentro de todo el desarrollo que nos falta en la medicina, el hecho de la conexión neuronal a nivel de la médula es uno de los factores que lleva o es una gran limitación para poder
concretarlo. Es decir, desde lo que es vascular estaría de alguna manera resuelto, pero lo neurológico no. Ahora, hemos aprendido mucho. De hecho, el trasplante de cara se sabe que entre 4 y 6 meses luego del trasplante recupera la sensibilidad y el tono muscular. Lo mismo con el trasplante de miembros, ¿sí? Que ya se realizan y recuperan la motricidad fina y la sensibilidad también. Impresionante. ¿Aquí en la Argentina tenemos tecnología de estas características o no? Hay tecnologías, se pueden desarrollar, todavía no se he llevado a cabo los trasplantes de extremidades de miembro superior, ni facial todavía, pero están en vías de desarrollo. Así que en cualquier momento... No, y los desafíos para el mundo del derecho son importantes. Sí, por supuesto, ¿no? Porque ahí vamos a tener que estar nosotros, atentos a cubrir... Claro, si mañana vengo yo con la cara de César Bayarsky, acá de nuestro director aquí en la radio. Yo digo, soy Bayarsky. ¿A quién hay que dirigirse? No, ahora mando yo acá, ahora mando yo, soy el director de la radio y vengo acá con... Yo soy Gondolesi ahora y me mando mañana... Esto es... A ver, Occidente tiene este tema, ¿no? De fantasear, porque de fondo es la carrera contra la muerte, ¿no? Estamos corriendo una carrera contra la muerte. ¿La ganaremos? Muchas veces no es la muerte en sí mismo, sino en el caso, por ejemplo, del trasplante facial o del trasplante de miembros o el trasplante uterino. Son más trasplantes que tienden a atender la calidad de vida. ¿Sí? Porque claramente hay pacientes que tienen una desfiguración facial muy importante por accidentes o en el cual el paciente pide esto por una reparación fundamentalmente estética. Claro. La disfunción o la pérdida de un miembro lleva a mucha gente a decir, bueno, me trasplanto para recuperar la calidad hasta que se desarrollen quizás, no sé, como extremidades biónicas o como también surgieron en las películas. Claro, el trasplante facial no es como la famosa película esta Face Off, que no es tan real, pero son trasplantes que tienden a apuntar a la calidad de vida. Impresionante. Gabriel, ahora te saco de este plano. ¿Por qué te hiciste médico? Una pregunta interesante. Yo nací en Tandil y siempre, cuando era chico, soy único hijo, y siempre recuerdo cuando era chico que mi madre me regaló un libro que justamente fue el famoso libro de René Favaloro sobre su experiencia y su vida. Las memorias del médico rural. Exactamente. ¿No? Y creo que en gran parte fue... Que fue Jacinto Arauz, en La Pampa. Exactamente. Y creo que leer ese libro fue una de las cosas que me inspiró cuando era chico a querer ser médico. Y desde que yo recuerdo, tenía 7, 8 años, siempre dije que iba a ser médico. Y de hecho, seguí algunos de los pasos que mismo René hizo. Yo fui a Estados Unidos, me formé allá y volví a trabajar aquí. Y a la fundación. Claro, sí. Y a la fundación. ¿Y por qué la especialidad de trasplante? Cuando estaba en la residencia de cirugía, había pensado en hacer o neurocirugía o trasplante de órganos. Y la verdad que me definí por trasplante porque me parecía que era una de las pocas especialidades quirúrgicas donde no solamente el cirujano participa sacando, extrayendo, removiendo, sino dándole algo al paciente. Y en ese momento, cuando era alumno, tuve uno de mis primeros mentores, que fue el doctor Fassi en la Universidad de La Plata, que me permitió ir a ver como alumno un trasplante renal. Y creo que nunca me olvidé de ver la experiencia de ver cómo un órgano se reperfundía, tomaba color, recuperaba vida y empezaba a orinar. Y uno realmente, creo que en cada trasplante uno siente que hace algo por alguien y que le permite extender su vida o cambiar su calidad de vida. Que hay pocas especialidades en las que uno puede entablar una relación con esa, con el paciente y con la familia. Claro, sí. Qué lindo. ¿Un recuerdo de tu infancia allá en Tandil, ahora que dijiste Tandil? ¿Un recuerdo de la infancia? Si hablamos de lo médico, les puedo contar que mi primera experiencia médica fue cuando estaba en el colegio secundario y una compañera mía del colegio, su papá era cirujano y sabía que yo quería ser médico, entonces me invitó a ir a quirófano. Y nunca me voy a olvidar que
Mi primera cirugía fue una colecistectomía, algo que hace allá por el año 86 hacían con incisiones tan grandes como las que hoy usamos para un trasplante. Y recuerdo que terminé fuera de quirófano y desmayado. Y dije, no sé si esto va a ser para mí. Bueno, y después terminaste arriba de un gomón procurando órganos. ¿Un deseo hacia el porvenir? ¿Un sueño hacia el futuro? Que podamos seguir y pensar en que podemos tener un país mejor. ¿Es posible? Sí, se puede. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿Y tu familia? ¿Cómo se aguanta la familia a un tipo que 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana? Una vocación familiar. Creo que sí. En caso particular tengo la suerte de que mi esposa es médica también y trabaja en nuestro equipo, entonces conoce la realidad de lo que es la vida nuestra todos los días y por eso creo que puede compartir gran parte de lo que nos ocurre en el día a día. Qué bueno, qué lindo eso, qué lindo eso. Gabriel, ahora, y volvemos al trasplante duro. ¿Qué podemos hacer? Porque me quedé pensando en el trasplante pediátrico puntualmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para incrementar el pool de donantes y sobre todo remover obstáculos? Porque esto a veces se escucha, se lo hacemos llegar a magistrados. Remover obstáculos para la dación, sobre todo, ¿no? O para la ablación de cuando se trata de niñitos, ¿no? De niños. ¿Qué podemos hacer desde acá? Puentes con el Poder Judicial. Creo que hay varias cosas. Primero, desde lo que es no judicial, educar. Creo que hay que educar a los papás, educar a los nenes y que van a ser los futuros padres, los futuros médicos, los futuros donantes. Creo que la educación desde el colegio es básica. Desde lo judicial, un poco lo que tomo tus palabras porque son exactamente las que están en recomendaciones internacionales. Es claro que no hay, y aunque suene duro, es la realidad, no hay mejor autopsia que la donación. Es decir, el hecho de poder ver un donante, poder explicar al cirujano que está relacionando los órganos, cómo están los órganos, si no tienen algún daño, algún trauma, además, y que la persona que representa la ley en ese momento esté en quirófano y lo pueda ver, sería lo que realmente marcaría un cambio importante, por lo menos en nuestro país, porque hoy es más fácil decir no que decir sí, me molesto a trasladarme o envío a personas que puedan acercarse al quirófano. Y además sirven para que vean la realidad en la que trabajamos nosotros todos los días, todas las noches y que muchas veces dejan de ser las mejores. Sí, atención entonces acá, Cuerpo Médico Forense, que nos están escuchando o nos van a ver dentro de un ratito. Cuerpo Médico Forense, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que tiene las facultades de superintendencia y de organización, al decano del Cuerpo Médico Forense, que instruyan a sus funcionarios para que ante la denuncia de un operativo de trasplantes y ante la necesidad de salvaguardar la autopsia, que el forense se traslade a la ablación, que se traslade al quirófano, hay una buena oportunidad para amenizar con los colegas y usted no nos hace perder el trasplante, porque si dice que no, nos perdemos el trasplante. Entonces, señor, son las 3 de la mañana, usted se levanta, el médico del Cuerpo Médico Forense se levanta y va al quirófano y no nos frustra el operativo, porque si no nos termina frustrando el operativo de trasplante y eso sería un problema, pero mucho peor es explicarle a la familia que está del otro lado esperando el órgano o al paciente que está esperando el órgano. Así que si está en la fiesta de 15, cumpleaños 15, el señor agarra, se pone el saco y se va a cumplir con su deber, que es estar en la autopsia y no frustrar el operativo. ¿Qué necesidades tienen ustedes como médicos? Aprovechemos también eso. Creo que de lo que decías antes, un no implica o se revertiría pensando que cada donante puede salvar con trasplante de órganos sólidos 8 o más vidas y no contamos los tejidos. Entonces, claramente, si pensamos todo el beneficio que se da, claramente no hay forma de refutar el beneficio de un sí versus un no. Bien vale interrumpir el sueño, bien vale dejar de lado el cumpleaños de 15. El Totalmente. doctor Gondolesi se subió un gomón y se fue a buscar un intestino en la plata. Así ejemplo, que usted puede hacer esto. Sí. Y desde el punto de vista médico, claramente hay, digamos, mucho para mejorar. Hay condiciones que se dan muchas veces los sábados, domingos, viernes, 2, 3 de la mañana, donde uno tiene que volar, trasladarse. Y claramente uno ve no solamente el esfuerzo de uno que va a buscarlo, sino de los médicos que se encargan en cada región del país de sostener el donante. Y claramente muestra que hay muchas deficiencias y deterioros que han ocurrido durante años en los distintos hospitales del país
en el cual creo que uno no tiene que pensar egoístamente en uno solo, en uno mismo, sino pensar en que si todos los hospitales estuvieran en la mejor condición, habría más donantes y todos los médicos podrían ayudar y colaborar para que los donantes estén en mejores condiciones que lo que están hoy en día, pero muchas veces por falta de equipamiento, de material, de sostén, de equipos médicos que se puedan hacer cargo del sostén del donante, etcétera. Qué apasionante. Qué apasionante. Y agradecerte Sí, no solamente gracias. por haber venido, sino por lo que haces. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Qué te Sí, pasa a después ver. cuando pones el órgano, arranca? ¿Qué le pasa a Gabriel Gondolesi? ¿Qué te pasa a vos cuando ves que arrancó? Es una sensación difícil de describir, pero realmente creo que, siempre digo que la sensación del deber cumplido o de haber logrado el objetivo, que es el de devolverle la función a un órgano y a una persona, pocas cosas en la medicina te dan esa sensación de plenitud. Qué lindo. Qué lindo. Y plenitud que del otro lado, y plenitud que vuelve del otro lado con una vida plena. Así Gabriel, es. muchas gracias por venir. ustedes. Dio el toque, eso quiere decir que nosotros nos tenemos que ir y tenemos que volver el martes. A las 17 horas A las por Radio 17. Palermo. Un lujo, Gabriel Gondolesi en Radio Palermo. Señores, gracias y hasta el martes.